Hoy quiero, ya que todos somos, creo que no hay nadie que venga por primera vez, ¿no? Estamos todos de la iglesia. Quiero traer una palabra específica para la iglesia, para gente que ya sabe de qué va el tema. Y quiero hoy hablarte acerca de lo que Dios también está esperando en este tiempo de nosotros. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando simplemente de la iglesia de Lucena o de los diferentes pueblos, sino estoy hablando de la iglesia de Cristo, ¿no? Yo soy igual que... Nosotros somos de la misma iglesia, ¿lo sabes? ¿Sí? Somos de la misma iglesia, tú y yo somos de la misma iglesia. Estamos en ciudades diferentes, quizá tenemos denominaciones, apellidos diferentes, pero somos la misma iglesia. Y cuando vayamos al cielo, nosotros no vamos a estar separados por denominaciones. No, los bautistas van para allá, a los pentecostales hay que ponerlos lejos porque son escandalosos, entonces lo más lejos posible. No, vamos a estar todos juntos, somos una iglesia, Dios nos ve como una iglesia. Entonces creo que la palabra es para la iglesia de Cristo, para toda la iglesia de Cristo. Y yo tomo esto y es también lo que nosotros estamos hablando como iglesia. Y quiero que abras tu Biblia conmigo o la pongas en el móvil. ¿Cuántos tienen Biblia de papel? No, pero sí, la tienes, pero aquí, ¿no? Me levanta la mano, ¿dónde está? Ahí está. Qué bueno, gracias. Qué bueno es la Biblia de papel, ¿a que sí? Yo no la he traído, o sea, te estoy diciendo de algo que yo no estoy cumpliendo, pero bueno. Pero qué bueno es la Biblia de papel, ¿no? Porque la Biblia del móvil, yo soy de los que digan que, por ejemplo, a las nuevas generaciones, yo recuerdo de cuando iba a la iglesia y hacíamos algunos juegos en la iglesia, ¿no? De buscar los pasajes, los libros de la Biblia, ¿no? Ahora tú a los que usan la Biblia en el móvil, le haces hacer eso en la Biblia, los matas. No saben dónde está cada cosa. Pero la Biblia de papel es muy bonita y yo te animo a que la leas, ¿no? Así que si tienes la Biblia de papel, hoy el mensaje va a ser diferente para ti, vas a recibir más de Dios y si la tienes en el móvil te vas a conformar con lo que sobra. Hechos capítulo 20. Y vamos a leer los primeros 16 versículos del libro de los Hechos del capítulo 20. Como ya le hemos comentado, nosotros como iglesia allí estamos desde hace algunos meses, porque evidentemente es largo para estudiar, estamos haciendo un estudio acerca del libro de los Hechos. Y a pesar de que muchos de nosotros llevamos muchos años en la iglesia y tenemos muchas reuniones, cultos, actividades a nuestras espaldas, para nosotros está siendo una confrontación brutal el ver lo que, como hablábamos el día viernes allí en la iglesia en Lucena, ver lo que Dios espera de nosotros como iglesia y lo que nosotros muchas veces damos. No hay a veces esa relación entre lo que Dios espera y lo que la iglesia a veces es. Y para nosotros el libro de los Hechos y lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos nos está confrontando mucho. Para mí el primero, el creer que hay cosas que las estamos haciendo bien y que el Señor espera otras o espera más, ¿no? Y quiero que leamos juntos esta parte del libro de los Hechos, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Después de que cesó el alboroto, llamó a Pablo a sus discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segunda de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, y Tíquico y Trófimo. Menudos nombres tenía la gente, no hubieran puesto nombres como más fáciles, pero es lo que hay. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba:
habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. ¿Qué quiere decir? Que Pablo era un predicador larguero, ¿sabes? O sea, ¿vieron de esos que mis hijos me regañan cuando yo predico largo? Me dicen, papá, vámonos ya. Pero bueno, Pablo se ve que era de los que predicaba largo. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos hasta Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos a Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Hasta ahí vamos a leer hoy. Muy bien, para ponerte un poco en contexto, Pablo, el pasaje que acabamos de leer empieza hablando de un alboroto. Pablo venía de estar en el capítulo anterior, de estar en Éfeso. Y lo que habían vivido en Éfeso, el movimiento del Espíritu que habían vivido en Éfeso había sido brutal. Había producido un alboroto en toda la ciudad impresionante. Se habían producido sanidades, liberaciones. La Biblia nos dice que magos rompían sus libros de brujería, que aquellos ídolos que se habían levantado eran rotos para adorar a Jesús. O sea, Pablo venía de estar viviendo un tiempo en el Espíritu impresionante. Algo Dios estaba haciendo. Y me gustaría empezar a estudiar un poquito estos versículos, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Vamos a arrancar desde atrás hacia adelante. Y vamos a ver los últimos versículos, del versículo 13 al 16. Y aquí en estos versículos vemos a un Pablo que no para de viajar. En estos versículos se nos nombran 9 ciudades por las que Pablo había pasado. Y te las nombro así rapidito: Asón, Mitilene, Quío, Samos, Trogilio, Mileto, Éfeso y Asia. Quiero darte unos datos que yo estuve buscando para que entendamos lo que significaba todos esos viajes y los viajes que había hecho Pablo. Nosotros aquí en estos versículos, en estos capítulos, estamos hablando acerca del tercer viaje de Pablo. Este era el tercer viaje misionero de Pablo. En el primer viaje misionero, Pablo recorrió 2.300 kilómetros. En el segundo viaje misionero, Pablo recorrió 4.500 kilómetros. Y en el último viaje misionero, en el tercer viaje misionero que estamos viendo, Pablo recorrió un total de 4.300 kilómetros. En total, Pablo recorrió 11.100 kilómetros. Hoy en día, para nosotros esa cifra nos puede parecer wow, pero tampoco es tan wow. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me voy a Argentina, que son unos 12.000, 13.000 kilómetros, me tomo un avión y en 10 horas estoy ahí. Para venir hasta aquí eran unos 300 y pico, 400 kilómetros, desde Badajoz hasta Lucena, y nosotros en 3 horitas lo hemos hecho. Porque uno va en el coche, con aire acondicionado, escuchando música, con buena compañía. Entonces los kilómetros, que ha estado bien, ¿a que sí? Ha estado bien. Ha sido un paso más hacia la restauración.
Pero en esos momentos, los viajes que hacía Pablo no tenían la comodidad de los viajes que nosotros hacemos hoy. Muchos de los kilómetros recorridos por Pablo eran caminando. No tenía unas zapatillas Nike con la cámara de aire. Mis hijos, cada vez que vamos a comprar, papá, me tenés que comprar las Nike que tienen el Air Fresh, cámara de aire, que no sé qué. Si tú saltas, rebotas para allá. Oh, hijo, son zapatillas, ¿sabes? Pablo no tenía ni las últimas Nike, ni tenía unas zapatillas cómodas, ni las carreteras son lo que eran hoy. Imagínense los kilómetros que hacía Pablo recorriendo, caminando, lleno de caca, porque los animales iban por las carreteras y hacían caca en medio de la calle y uno tenía que ir esquivándola, todos los pies sucios, por eso estaba la costumbre, cuando uno llegaba a un lugar tenía que lavarse los pies. Parte de los viajes los hacía en un burro. No sé si alguna vez has ido a caballo o en un burro. No es lo más cómodo que hay. ¿Vieron? Luego bajas, por eso dice que bajas así, porque duele, y más por caminos diferentes duele. Y parte de los viajes Pablo también los hacía navegando, pero no los hacía navegando en un crucero. Los hacía navegando en barcos de madera de la época que seguramente estos estarían llenos de agujeros y tenían que remar. Entonces Pablo, estos 11.100 kilómetros que hizo a lo largo de sus viajes, fueron un peso para él. No fue cualquier cosa. Miren, en verano estuvimos, lo que les comentaba, en el campamento de los jóvenes, y estuvimos en un lugar, en Plasencia, allí en la zona de la Vera de Extremadura, muy bonita. Pero estábamos en un lugar, el lugar del campamento estaba metido en medio de la nada, o sea, en medio de montañas, árboles, y para llegar al lugar tenías que entrar por una carretera pequeña, que tenía un barranco a un lado y otro barranco al otro lado, y uno tenía que ir pasando despacio y orar al Señor de que no viniera nadie enfrente porque te tenías que poner así, bueno. Los padres nos llamaban y decían, estoy yendo a buscar a mi hijo, pero por esta carretera, me pone esta carretera, por aquí no puede ser. Le digo, sí, tranquilo, es por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pues por aquí. Nosotros uno de los días nos fuimos desde el lugar hasta Plasencia, que son unos 15 kilómetros de carretera. 15. Tardamos 40 minutos. ¿Por qué? Porque uno no puede ir rápido en esas carreteras, a no ser que sea Fernando Alonso, pero como ninguno lo es, pues no podíamos ir rápido. Por lo tanto, algo que no era tan largo, nos tardó mucho tiempo de realizar. Yo me imagino que estos 11.100 kilómetros que Pablo realizó, que Pablo tuvo que recorrer por sus viajes misioneros, le habrán llevado más del doble o el triple de lo que hoy en día nos podría llevar a nosotros, por las condiciones, por lo que él tenía que pasar. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Porque uno ve esto y ve a Pablo y analiza a Pablo, y yo, por lo menos yo, me hago una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué motivaba a Pablo a hacer semejantes cosas? ¿Qué motivaba a Pablo a hacer semejante viaje? Y si has estudiado un poquito el libro de los Hechos, bueno, lo hemos leído en el capítulo 20 en cierto momento, cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, Pablo no era bien recibido. Al revés, a Pablo lo perseguían. Pablo era cuestionado, difamaban acerca de Pablo. Entonces imagínate llegar a un lugar y que en vez de recibirte bien, te reciban y empiecen. ¿Qué motivaba a Pablo a recorrer tantos kilómetros y llegar a ciudades donde no era bien recibido, ir a servir a gente que después iba a terminar hablando mal de él? ¿Qué motivaba a Pablo a hacer todo esto? El amor. Y el amor por la iglesia. Y yo lo primero que quiero hoy hablar contigo es que Dios espera que amemos a su iglesia. Dios espera que nosotros amemos a su iglesia. Yo siempre me gusta utilizar este ejemplo, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo amo a Dios. Dios es todo para mí, pero yo no quiero saber nada de la iglesia. Mira, yo te pongo este ejemplo y me encanta poner este ejemplo. Tú imagínate que vienes a mí y me dices, Cristian, eres genial, lo sé, yo te voy a decir, soy argentino.
eres genial, me encanta cómo eres espectacular, la verdad que me caes súper bien, pero tengo que decirte algo. ¿Sabes qué? Raquel no me cae bien. Tu esposa no me cae bien. Tú imagínate venirme a mí y decirte, tú me caes genial, pero tu esposa no me cae bien. ¿Qué te voy a decir yo? Es verdad, a mí tampoco, ¿no? ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy? Estoy tirando para atrás, ¿no? Sí. Voy a volver, perdón. Es que la carne me tira, yo estoy luchando todos los días. ¿Qué te voy a decir yo? Te voy a decir, si tú tienes un problema con mi esposa, ¿con quién lo tienes? Lo tienes conmigo. No me puedes amar a mí si no amas a mi esposa. Porque mi esposa y yo, ¿qué somos? Uno. Si tú no quieres saber nada de mi esposa, tampoco vas a saber nada de mí. Porque no existe división. Entonces nosotros no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a la iglesia. Que no amamos su iglesia. La Biblia utiliza y dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Yo una vez hice salir a un joven de nuestra iglesia, encima lo hice salir uno pequeñito, bajito. Y le digo, bueno, hace una cosa, abrázame. Y él vino y me abrazó. Vale, ahora te voy a decir otra cosa, abrázame la cabeza. Y me mira, ¿cómo hago? Abrázame la cabeza. Y se subió arriba de un altavoz, intentó abrazarme. Le fue imposible solo abrazarme la cabeza. Cuando intentaba abrazarme la cabeza, abrazaba mi cuerpo. Yo no puedo abrazar a Cristo sin abrazar su cuerpo. Y Pablo tenía amor por la iglesia, porque no podía decir yo tengo amor por Dios, esto lo hago por Dios. Si tú dices eso y te encuentras todas las adversidades que se encontró Pablo, si no amas a la iglesia no lo haces. O abandonas, como muchas veces nos pasa a nosotros. Abandonamos nuestro servicio en la iglesia, nuestro compromiso en la iglesia. Pero Dios nos está llamando a amar a la iglesia así como la amó Cristo. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de... Porque Pablo amaba a la iglesia. Y yo quiero decirte hoy que amar a la iglesia no es fácil. No es fácil. Pregúntenle a mi esposa y los que estamos casados si amar es fácil. Pregúntenle a mi esposa si amarme es fácil. Bueno, no se lo pregunten porque va a decir que no. No soy fácil. Soy complicado. Ustedes me ven aquí que yo sonrío y tal, pero yo tengo un carácter bastante complicado. Yo no soy fácil. Por eso Primera de Corintios nos dice y empieza diciendo, el amor es sufrido. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Para amar hay que sufrir. El que no sufre, no ama. Papás, a que cuando nacieron nuestros hijos fue la mejor imagen que hemos tenido. ¿Sí o no? Yo cuando nacieron mis 3 hijos, verlos ahí, automáticamente sentir un amor por ellos que nunca había sentido. Pero díganme si amarlos no ha sido difícil. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que vas a salir, lo cambiaste todo y estás saliendo por la puerta. Renunciar un montón. ¿Cuántos padres hemos tenido que renunciar un montón de cosas por nuestros hijos? ¿Sí o no? Y hacer cosas por nuestros hijos. Claro que el amor es precioso, es espectacular. El matrimonio es espectacular. Las redes sociales nos muestran todo lo bonito. Pero parte del amor es sufrido. Y el que no sufre no ama. El que no sabe esperar, el que no soporta no ama, el que no tiene paciencia no ama. ¿Y por qué nosotros muchas veces, hermanos, no sufrimos la iglesia? No esperamos, no soportamos, no tenemos paciencia, a la mínima nos enfadamos, abandonamos. No sé aquí, pero en Extremadura hay un espíritu muy fuerte con el que estamos luchando y son los hermanos que van de iglesia en iglesia, pasando de iglesia en iglesia. Y están en una iglesia, esta iglesia es perfecta, me encanta esta iglesia, pero en el momento que hay algo que no le gustó, o hay alguna corrección, o le dijiste algo que no,
Pero no éramos perfectos. Hace 2 días yo era el mejor predicador que habías escuchado en la historia. Ahora ya no. Ahora ya no. Gracias. Pablo aprendió a amar como amó Cristo. ¿Qué acabamos de recordar nosotros recién? ¿El sacrificio de quién? De Jesucristo en la cruz. Díganme si a Jesús no le costó o no sufrió por amarnos. Cada gota de su sangre. Para los que entienden y los que saben y los que han estudiado saben que la muerte en la cruz es de las peores muertes que existen. Que le digan a Jesús si amarnos no le costó. No sufrió por amarnos. Hermanos, tú y yo estamos llamados a amar la iglesia, pero también estamos llamados a sufrir por la iglesia. A entregar toda nuestra vida por la iglesia, por la causa de Cristo. Si tú estás en la iglesia de Lucena y de los diferentes pueblos, si Dios te ha puesto ahí, Dios espera que tú entregues toda tu vida y que te entregues por completo a la causa de Cristo ahí en tu iglesia. Te digo una cosa, no va a ser la iglesia perfecta. Las pastoras Ana y Guillermo se van a equivocar, Algún día yo sé que son espectaculares, pero algún día van a meter la pata. O ya la han metido, seguro. Yo ni te cuento porque estaríamos aquí horas de las veces que he metido la pata. Horas. Los hermanos algún día van a meter la pata. Pero tú tienes que amar lo que Cristo amó, que fue su iglesia. Y ese amor en muchas ocasiones requiere sacrificio. Requiere sufrir, esperar, soportar, tener paciencia. Y eso es lo que Dios espera de nosotros para que su iglesia pueda ser luz. Ama a tu iglesia. Ama a tu comunidad. Ámalos. Ámalos. Yo sé que hay algunos hermanos que son más difíciles que otros de amar. Yo lo sé. Que hay algunos, pero ámalos. Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero yo sé que es complicado. Pero Dios nos llama a amarnos. Dios nos llama a amarnos. Dios nos llama a amarnos. ¿Y cómo nosotros le vamos a enseñar a la gente lo que es el amor de Cristo si nosotros no aprendemos a amarnos entre nosotros? ¿Cómo le vamos a explicar a la gente que Dios les ama y que Dios les ama y que Dios les ama si ellos no ven el amor reflejado de Cristo en su iglesia, en su comunidad? Si ve peleas, discusiones, que yo soy esto, que yo soy lo otro, que a mí me gusta más esto, a mí me gusta más lo otro. ¿Qué importa? Lo que importa es la causa de Cristo y ir todos juntos hacia eso. Y eso cuesta. Pero es lo que Dios espera de nosotros. Y Pablo lo entendía. Él sufría, hacía sacrificios, entregó su vida por la iglesia. A la iglesia hay que amarla. Y no puedo decir que amo a Cristo si yo no amo a su iglesia. ¿Amén? Lo segundo que quiero decirte hoy y lo que vamos a ver es, ahora sí que nos vamos a ir a la primera parte. Y en la primera parte del pasaje que hemos leído, dice que después de todo este alboroto, ¿no? De todo esto que había sucedido en Éfeso, Pablo llama a sus discípulos y a la gente. Fíjense también este detalle tan importante. Pablo venía de estar rodeado de personas, rodeado de gente. Miren, mi hija Paula, que yo la quiero mucho, ella habla de una batería social. Y ella dice que ella tiene una batería social. La verdad que su batería social es bastante pequeña, ¿vale? Es bastante corta. Pero hay momentos donde Paula, mi hija, me dice, papá, mamá, mi batería social se ha acabado. Yo ahora necesito estar sola, no quiero saber nada de nadie. En plan adolescente total, ¿sabes? Y se encierra en su habitación y, uy, Paula, ¿dónde está? ¿Sabes? Y ahí está ella con su batería social. Me dice, no inviten a nadie a casa, no quiero saber, porque claro, nuestra casa está siempre llena de gente, nosotros estamos con gente y tal. Y dice, papá, yo ahora necesito paz, tranquilidad.
Pablo podría decir, yo ahora necesito tranquilidad, vengo de servir al Señor en Éfeso, estuvo lleno de gente, pero lo primero que hace Pablo cuando la cosa se empieza a tranquilizar, ¿qué hace? Reúne a la gente otra vez. Y hace dos cosas importantes que es tarea de la iglesia. Dice que Pablo los llama y hace dos cosas, los exhorta y los abraza. Pueden parecer dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Exhortar puede parecer que va por un lado y abrazar puede parecer que va por otro lado. Parecen cosas que son totalmente distintas y en realidad lo son, pero fíjense cómo Pablo las unía. Y en realidad son las dos caras de una misma moneda. Y Pablo, dice la Escritura de que Pablo les exhortaba con la palabra de Cristo, pero también ¿qué hacía? Les abrazaba. Y esto creo que también como iglesia tenemos que aprender. Y ser luz también en esto. Es verdad que nosotros tenemos que predicar la palabra de Cristo, decirle a la gente la verdad, pero también tenemos que decirle a la gente que Dios le ama y abrazarles. Y muchas veces nosotros como iglesia de Cristo nos vamos hacia los extremos. O somos una iglesia que siempre está diciéndole, tú eres un pecador, te vas a ir al infierno, esto. O somos una iglesia que, para que la gente no se enoje, para que la gente no se enfade, para que la gente no se vaya, sí, no pasa nada, Dios te ama. Pero Pablo juntaba estas dos cosas. Y él les hablaba de la verdad de Cristo, pero luego le mostraba la gracia y el amor de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que predicar la palabra de Cristo, tiene que mostrar la luz de la palabra. Tenemos que decirle a la gente qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene, qué le hace daño, qué no le hace daño. Pero la iglesia de Cristo también tiene que abrazar. Tiene que abrazar. La iglesia de Cristo tiene que mostrar amor. Y la gente está esperando eso. Miren, nosotros tenemos en la iglesia un hombre español militar. Pero militar de los de verdad, los que se toman el trabajo en serio. Bien vestido. Es más, hay muchas veces que va gente nueva a la iglesia y como lo ve tan bien vestido de traje, corbata, se piensa que él es el pastor. Y claro, la gente va y le dice, hola pastor, y él le dice, no, ve aquel que está medio vestido mal, ese es el pastor. Y la gente, ese, vaya y hable con él. Porque encima él está en el ministerio de la bienvenida, siempre está en la entrada, atendiendo a la gente y demás, pero él va con su... Entonces, claro, la gente dice, este hombre es que más tiene pinta así de pastor. Y yo recuerdo de cuando nosotros llegamos a la iglesia, era un hombre muy bueno, pero como un español militar de pueblo, él no abrazaba. Y él me decía, Cristian, mi papá nunca me abrazó. Mi papá nunca me dijo que me quería. Fue un buen padre, yo no puedo decir que era un mal padre, trajo alimento a nuestra casa, nos cuidó, pero yo nunca tuve ese amor y a mí me cuesta dar amor. Y yo recuerdo de que yo tuve que hablar con él y estuvimos mucho tiempo hablando. Y ahora a cada persona que entra la abraza en la iglesia. Es más, si vas a 2 veces, te abrazas 2 veces. No, Jesús, ya me abrazaste, tranquilo, hermano. Y yo lo veo a él y veo cómo Dios transformó su corazón y ese amor que tiene por las personas y cada vez que salimos y él da y él va a buscar a la gente y él, ¿por qué? Porque él demuestra y cada persona que entra nueva, da igual quién sea, ¡pum! Abrazo. Se siente amada enseguida. Hay gente que se queda como diciendo, uy, ¿y este qué hace? Abraza. La iglesia de Cristo no solo está para predicar la palabra, que es importante, predicar la luz, enseñar a la gente. La iglesia de Cristo está para abrazar. La iglesia de Cristo está para abrazar. No sé si alguna vez lo habéis hecho, nosotros lo hicimos hace muchos años, el salir a la calle con carteles de abrazamos gratis. ¿Lo habéis visto por internet? ¿Sí? ¿Lo habéis hecho aquí? Nosotros lo hemos hecho. Y fue una experiencia muy buena. La verdad que sí, nosotros salíamos a la calle, bueno, ¿quién va a querer abrazarnos con las pintas que tenemos? Yo recuerdo que salíamos con los niños pequeños, mi hija, tengo una foto de mi hija, 4 o 5 añitos como mucho y con el cartel, claro, la veían a mi hija Paula, una niña, y los otros niños los abrazaban. A nosotros no nos venían a abrazar. Bueno, a mí las mujeres mayores me abrazaban. Sí, yo tenía el ministerio de las ancianas y venían todas y me abrazaban ahí. Raquel decía, mira, te van a abrazar.
Pero ¿saben? Parecía una chorrada, pero ¿cómo nos encontramos tantas veces con personas que lo que necesitan es un abrazo? Hace muchos años atrás, antes de ir de pastor a Badajoz, pastoreábamos jóvenes en Gandía. Y una vez me llaman corriendo y había un joven nuevecito en la iglesia, llevaba 1 o 2 semanas, que estaba en el bar, en el baño de la iglesia, rompiéndolo todo. Tenía un ataque y estaba rompiendo el baño. Entonces me llaman corriendo algunos de ahí, me dicen, Cristian, está este chico ahí, está rompiéndolo todo, ¿qué hacemos? Y yo le decía, no lo sé, y hay que entrar, le digo, entra tú. Bueno, al final entré, era el responsable, no me quedaba otra. Y entro ahí y lo veo a este chico con la cara transformada, rompiendo el baño y destruyendo el espejo y todo, y el Señor ahí me dice, abrazalo. Le digo, abrazalo vos, abraza. No voy a abrazar a este hombre que está destruyendo que me mate. Encima grandote. No, oro de acá, te reprendo, pero mantengamos la distancia de seguridad. Abrazalo. Y yo ahí, como cuando lo que contaba la chaqueta, yo discutiendo con el Señor, mandame otra cosa, pero que yo no lo quiero abrazar. Fíjate, abrazalo. Y yo me acuerdo que me acerqué y en un momento, tipo, ¿alguna vez vieron el rugby? Tipo rugby, lo abracé así. Y yo esperaba que me clave algo y, Señor, aquí está. Y fue abrazarlo, él me abrazó y ponerse a llorar. Y el chico empezó a decir, papá, ¿por qué nunca me abrazaste? Papá, ¿por qué? Y yo lo abrazaba ahí y yo ya empecé a llorar porque me empezó a tocar el corazón y empecé a orar por él. Lo único que necesitaba ese muchacho era un abrazo. Hoy está casado, tiene su familia, va a la iglesia. Y me encanta verlo. Y lo que él necesitaba era ese abrazo. Y hay veces que a la iglesia le cuesta esto. Abrazar a las personas. La gente o las personas que entran a la iglesia no son una persona más que se sienta, un número más. ¿Saben? A mí no me gusta, y lo siento, pero a mí no me gusta cada vez que me hacen la pregunta, y si me la han hecho, no te lo dije nada, pero no me gusta cuando la gente me dice, bueno, ¿cuántos son en vuestra iglesia? No me gusta esa pregunta. No me gusta, porque yo no veo a la gente un número. Yo veo un alma. No me gusta. Y por mucho tiempo yo trabajé por números. Oh, que seamos esto, y en el nombre de Jesús tenemos que ser esto. Vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Trabajamos por alcanzar, pero es un alma. No es una persona que me rellena una silla. No es una persona, no es un número. Es una persona que necesita ser abrazada, que necesita ser restaurada, que necesita que la amen, que necesitan que le digan la verdad, que le digan lo que Dios quiere para ella. Y ese es el trabajo de la iglesia. Y Pablo, fíjense, lo hacía. Estaba seguramente cansadísimo de estar reunido de personas. Estaba cansadísimo de hacer toda la tarea, pero él seguía exhortando y abrazando, exhortando y abrazando. Yo te voy a dar la misma tarea que le di a la iglesia nuestra cuando prediqué esto. La próxima semana en la iglesia, abraza a alguien. De los que no están aquí, abrázalo. Y si no lo conoces, si no has charlado mucho, dale un abrazo. Y le das un abrazo y le dices, mi nombre es tanto, te voy a abrazar, no tengas miedo, quiero orar por ti. Que la gente cuando entra a nuestra comunidad sienta el amor de Cristo. Amén. Y lo último que quiero mencionarte es la otra parte de la historia. Fíjense que nos nombra 3. Y en la parte del medio, cuando Pablo era un predicador que predicaba muy largo. Y la historia nos cuenta, y a mí esto me rompió la cabeza también, la historia nos cuenta de que Pablo estaba predicando y estaba predicando muy largo, ¿sabes? Y estaba un muchacho sentado en la ventana, como están aquí, ahí, miren las personas que están ahí detrás, no se me duerman, lo estoy viendo. Estaban sentados, había un muchacho que estaba sentado en un tercer piso mientras Pablo predicaba largo. ¿Y este muchacho qué pasó? Dice la escritura que ¿qué pasó? Se durmió. Y se cayó. ¿Y qué pasó con el muchacho? Murió. Entonces bajaron todos corriendo y vieron a este muchacho muerto
Y Pablo bajó y lo abrazó, fíjense otra vez. Y dice que ese muchacho, ¿qué hizo? Volvió a la vida. Menudo milagro, ¿sí o no? Tremendo milagro de sanidad, de vida sobre este hombre. ¿Saben? Nosotros cuando leemos estas cosas, nosotros pensamos que Dios utilizó a Pablo, lo utilizó a Pedro, utilizó a esto, pero que Dios a nosotros no sé si nos puede utilizar de esa manera. Y nos cuesta entender que Dios quiere utilizarnos de esta manera. Nuestro pasado, lo que traemos detrás, nos condiciona para creer que Dios puede hacer esto con nosotros. Y si tú, me imagino que sabes la historia de Pablo. Pablo ahora sí, pero antes no era un buen muchacho. ¿Saben lo que hacía Pablo? Perseguía a los cristianos, dice la Escritura en Hechos capítulo 8, que entraba en la casa, iba casa por casa y los sacaba arrastrando a mujeres y hombres. Cerraba iglesias, quemaba iglesias. Pablo no era un santo. Pablo tenía un pasado pesado. Pablo tenía un pasado seguramente mucho más complicado que el nuestro. Si nos pusiéramos a comparar el pasado de Pablo con el pasado de muchos de nosotros al lado de Pablo éramos unos santitos. Sin embargo, Pablo, ¿qué tuvo? Un encuentro personal con la presencia de Dios. Y cuando tuvo ese encuentro personal con la presencia de Dios, Dios lo transformó de tal manera que él empezó a seguir a Jesús y empezó a ver el poder de Dios obrar en él. ¿Saben qué, hermanos? El mundo necesita que tú y yo empecemos a demostrar el poder de Dios. Y si lo hizo con Pablo, con el pasado que tenía Pablo, con lo que había hecho Pablo, también lo puede hacer con nosotros. Dios también puede utilizarte para orar por una sanidad. Dios también puede usarte para orar por una liberación. Dios también puede usarte para resucitar un muerto. No está simplemente para algunos escogidos. Para todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo y creen en el poder de Dios. Y la gente de ahí afuera está esperando de que los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, sea la luz y demuestre el poder vivo de Dios. Eso es lo que espera, pero tenemos que creerlo. Mira, la primera vez que Dios a mí me utilizó para orar por una persona y que Dios hiciera un milagro, yo tenía 16 años. Y yo llevaba lo que era un grupo de oración en un barrio. Y me tocaba irme, era lejos en Argentina, iba con una bicicleta a un barrio muy pobre en Argentina. Y teníamos un hogar de niños. Había una familia de la iglesia que vivía ahí y ofrendaba a su casa un día a la semana para hacer una reunión de niños. Y yo iba ahí todas las semanas. Es más, yo ahí en ese parte conocí a mi esposa y la llevé al hogar para que ella vea cómo Dios me usaba. Claro, uno tiene que aparentar y mostrar todo lo que Dios... Y la llevé para que ella vea, fíjate qué hombre me voy a llevar. Y una de las veces que voy a este hogar, terminamos el hogar con los niños, había un montón de niños allí. Y recuerdo que termina el hogar y el hombre de la casa, el papá de la familia, que estaba alejado del Señor, me dice: Cristian, te voy a pedir un favor. Me gustaría que podamos orar. Le digo: sí, claro, vamos a orar. Y pone su pierna arriba de la mesa así, levanta el pantalón y tenía una herida muy grande que se había hecho en su trabajo y que hace 2 meses que no le cicatrizaba y se estaba engangrenando. Y los médicos le habían dicho que si no se curaba le tenían que cortar la pierna. Entonces él me dijo que quería que oremos y bueno, oramos. Y yo recuerdo de que hice una oración: Señor, en el nombre de Jesús, la pierna, y me fui. Y cuando yo iba en bicicleta por el camino, el Señor me detuvo. Y me dijo: ¿por qué oraste sin fe? Y yo recuerdo de que digo: bueno, Señor, hice una oración, pero no oraste creyendo en que yo lo puedo hacer. ¿Y saben lo que me tocó hacer? Volver.
No, qué bueno, no. La vergüenza que pasé. Escucha, le tuve que tocar el timbre y le digo, hola, me dice, Cristian, ¿te olvidaste algo? No, mira, te cuento. Tengo que orar otra vez por ti. ¿Qué pasa? No, es que antes oré mal. ¿Cómo que oraste mal? Sí, oré mal. ¿Puedo orar otra vez por ti? Claro, el hombre, imagínense la cara del hombre, imagínense mi cara, la vergüenza, yo sudando, este hombre ahí, orar otra vez, y este hombre me puso ya desconfiando. Venga, orá. Yo le dije, la primera vez que iba a hacer esto en mi vida, ¿tenés aceite? Yo nunca había ungido a nadie, le había puesto, ¿tenés aceite? Sí, trae aceite, vamos a orar. Yo ya estaba a fuego. Y le pedí aceite. Yo no sabía, la primera vez le llené la pierna de aceite. Yo no entendía nada. Ustedes se ríen, pero es lo que yo viví en ese día. Y oré por este hombre, pero mi oración ya había cambiado. Porque algo Dios había cambiado en mí. Y entonces yo empecé a orar y empecé a declarar sanidad sobre ese hombre. Sanidad sobre su pierna. Y recuerdo que terminé de orar y me fui a mi casa. Y me fui y yo me olvidé. Y estuve toda la semana haciendo mis cosas y a la semana siguiente cuando vuelvo yo me había olvidado de ese momento. Y hicimos el hogar y cuando terminamos el hogar me dice, Cristian, no te vayas, yo necesito hablar contigo. Vale, perfecto. Yo me había olvidado y cuando terminamos se fueron hasta el último niño, agarra la pierna, pone la pierna arriba de la mesa, no había nada en la pierna. Yo me fui a mi casa feliz. Me fui a mi casa feliz, pero ese trayecto que era como media hora en bicicleta lo hice en 10 minutos, rapidísimo, feliz, pero entré a mi habitación, me acuerdo que mi madre hasta se asustó, llorando de vergüenza, porque yo no le había creído a Dios al principio. Y Dios podía usarme. Dios podía usarme. Un chaval de 16 años, con las tonterías de un chaval. Yo te dije hace un rato que yo no me drogué, pero nunca fui un santo, ¿eh? Yo tuve mis cosas. Un chaval normal, pero que le creyó a Dios y dejó que el poder de Dios fluyera en él para hacer ese milagro. ¿Cuánto poder tiene la iglesia si se cree que el Espíritu Santo está en nosotros y que puede obrar a través de nosotros? ¿Cuánta gente puede conocer de Cristo si la iglesia se decide a ser iglesia y a transmitir y ser luz y transmitir el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto podemos transformar? La Biblia dice que cuando las personas de los hechos, Pedro, Pablo, Esteban, Felipe, entraban a un lugar o a una ciudad, se transformaba toda la ciudad. Una persona, Pablo, con un pasado terrible, pero que entraba en un lugar y como le creía a Dios, amaba a Dios y había dejado que el Espíritu Santo fluya a través de él, Dios obraba con poder a través de su vida y alumbraba toda una ciudad llena de oscuridad. La iglesia tiene que alumbrar a Cristo y lo va a hacer a través tuyo. Pero tenés que creerlo. Tenés que creer que si Dios lo usó a Pablo con el pasado que tenía, Dios también puede usarte a ti. Lo único que tenés que decirle, Señor, ya conoces mi pasado. Lo que hablaba Guillermo hace un rato, te lo confieso, te entrego todo lo que soy. Ahora te pido que me llenes de tu presencia. Transfórmame y úsame. Es lo que el mundo espera de los hijos de Dios.